Buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario online Salud ósea en pacientes con mieloma múltiple, organizado por AEAL con motivo del Día Mundial del Mieloma Múltiple. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. La enfermedad ósea constituye una de las primeras causas de morbilidad y deterioro de la calidad de vida en los pacientes con mieloma múltiple, dado que produce dolor, fracturas e hipercalcemia. Un elevado porcentaje presenta evidencias de enfermedad ósea en el momento del diagnóstico y la mayor parte de los pacientes la van a desarrollar en algún momento de su proceso oncológico. Para hablar sobre ello y resolver las dudas de los asistentes, contamos en esta jornada con la presencia del Dr. Ramón García Sanz, presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, la SEHS. Recuerden que una vez finalice la exposición individual, tendremos una ronda de preguntas. En caso de que tengan alguna duda, la pueden realizar durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado preguntas. Pues muy buenas tardes, doctor. Le Buenas permito tardes. que nos muestre su pantalla. Perfecto. Pues cuando desee, adelante. Pues muy bien, muchas gracias a EAL y muchas gracias a todos los asistentes que espero que disfruten de un seminario instructivo y sobre todo provechoso desde el punto de vista práctico para los pacientes que tienen esta enfermedad. Yo, aparte de ser presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, trabajo en el Hospital Universitario de Salamanca como médico hematólogo, siendo uno de los que se dedican al mieloma. Tengo muchos pacientes con mieloma. Afortunadamente, hoy día prácticamente solo llevo pacientes en seguimiento, pero también de vez en cuando tengo que ver a un paciente que tiene necesidad del tratamiento. La enfermedad ósea del mieloma múltiple, la enfermedad ósea en el mieloma múltiple constituye uno de esos palabras que utilizamos mucho en nuestra jerga médica, que son los denominados ROTI, que es un acrónimo que deriva del término en inglés Related Tissue and Organ Impairment, que se conoce después que significa lesión orgánica y tisular relacionada, evidentemente, con el mieloma múltiple. Cuando vemos cuáles son esas alteraciones, esas lesiones orgánicas o tisulares que se pueden producir como consecuencia del mieloma, siempre hablamos de lo que denominamos el cangrejo, el CRAF. El acrónimo es del inglés otra vez, que es lo como tenemos ahí, es el calcium increase, renal insufficiency, anemia y bone lesions, que no significa más que aumento del calcio, insuficiencia renal, anemia o lesiones óseas. Es decir, es una de esas cuatro complicaciones que tiene la enfermedad que como consecuencia del mieloma múltiple pues producen ya un problema en el paciente, una complicación directa. Es además, tengo que decir que es además la más frecuente con diferencia, y cuando está presente, hace que un mieloma múltiple o una gamapatía monoclonal de significado incierto, un mieloma múltiple small y asintomático, ya no pueda ser considerado como tal, sino que tenga que ser considerado como un mieloma múltiple que necesita tratamiento. Ya es uno de los factores, de esos cuatro factores que nos obliga a tratar a los pacientes, porque pues no podemos dejar que la enfermedad siga evolucionando por sí sola como tal. Es el más frecuente, como he dicho anteriormente. Como podemos ver aquí en esta serie de la Clínica Mayo, en este trabajo, bueno, pues aquí se nos muestran todas las complicaciones a las que puede dar lugar el mieloma múltiple. Enfermedad ósea, hipercalcemia, fallo renal, anemia. También pueden aparecer infecciones o amiloidosis, pero esas ya son menos relevantes y además muchas veces no directamente relacionadas con la enfermedad, como por ejemplo las infecciones. Y aquí podemos ver cómo que la frecuencia de la enfermedad ósea es del 85%. Con técnicas adecuadas somos capaces de ver enfermedad ósea en el 85% de los pacientes con mieloma múltiple. Y se dice que puede llegar hasta el 90% según
hasta el 95% o más durante la evolución de los pacientes. Además, es una enfermedad muy limitante. Aquí tengo un ejemplo de cómo se consideraba el mieloma múltiple en los principios, cuando se empezó a conocer, allá por el año 1844, cuando se describió a esta paciente, Sarah Newbury, con tremendas alteraciones óseas, porque era una enfermedad que se había dejado evolucionar de forma natural sin poder hacer nada. Estamos hablando de hace prácticamente 200 años. Y cómo podemos ver cómo esa enfermedad ósea pues, se traduce, por ejemplo, en este esternón tan estropeado como podemos ver con esas lesiones líticas, esos agujeros, como podemos ver en la fotografía o en el diseño. Para entender cómo se produce la enfermedad en el mieloma múltiple, tengo que explicar un poco de cómo funcionan nuestros huesos, de cómo funciona el sistema esquelético de todas las personas. Si aquí tenemos un hueso, como por ejemplo puede ser un húmero o un fémur, cortado de una forma tanto transversal como longitudinal, podemos ver que el hueso tiene dos posibilidades. Lo que denominamos hueso compacto, que es esa parte que da dureza a nuestros huesos, que es la que da resistencia y la que evita que los huesos se doblen o se fracturen. Y la otra parte, que es la parte del hueso esponjoso, que es la que vemos en el interior, que es la responsable de que ahí se aloje la médula ósea, la fábrica de la sangre, como la denominamos nosotros. Es decir, hay un hueso compacto y un hueso esponjoso, que tienen las mismas células en todos los casos, pero que tienen una estructuración completa y un mecanismo de funcionamiento completamente diferente. Las células que producen el hueso son estas dos que tenemos aquí, así es como las vemos nosotros al microscopio. Son células muy grandes. Si pueden ver, les pongo como un ejemplo, este es un linfocito normal o un leucocito normal, como los podemos ver ahí. Las células que tenemos a su lado, esta célula tan enorme, son células muy grandes, es el denominado osteoclasto. Es una célula también tan grande como puede ser esta otra, que es el megacariocito, el que produce las plaquetas. Y son muchísimo más grandes que estas que tenemos aquí, que estos linfocitos. Este osteoclasto es una célula que destruye hueso. Se encarga de ir comiendo hueso producido. Y la de al lado, las que podemos ver al lado, que son también bastante grandes, aunque no tanto, que tienen un solo núcleo, a diferencia de estas otras que tienen muchos núcleos, estas son los denominados osteoblastos, que son las células encargadas de producir hueso. Unas destruyen y otras construyen. Y los huesos que tenemos son un equilibrio que tenemos entre estas dos células, porque el hueso que tenemos no se queda así siempre, no es una cosa estática, es algo muy dinámico. El hueso que tenemos todos es un hueso que se construye y se destruye diariamente. De modo que al cabo de unos 10 años somos capaces de renovar toda nuestra estructura ósea por completo, incluso de adultos. Durante la etapa infantil, la etapa juvenil, esto contribuye además a poder dar crecimiento, hacer que el esqueleto de un niño, de un bebé, que todos conocemos su tamaño, pues puede llegar a ser el esqueleto de un adulto. Bueno, pues permite que se ve, aparte de otras estructuras que tenemos en el organismo, este mecanismo de producción y destrucción del hueso permite que se pueda producir ese crecimiento. Y en los adultos que se pueda producir una renovación, que evidentemente es muy rápida durante la etapa juvenil y de adulto joven, y ya es menos activa durante la etapa de la ancianidad, aunque se sigue construyendo y destruyendo hueso en la época de adulto mayor, o de más allá de los 70, 80, incluso 90 años. Bien, este es el mecanismo por el cual mantenemos nuestro sistema óseo, nuestro metabolismo óseo de forma normal, de forma natural, y cuando se altera, como por ejemplo cuando se produce osteoporosis, cuando se produce una metástasis o cuando se produce un mieloma múltiple, es cuando tenemos estas lesiones óseas, esta enfermedad ósea. Además de estas células, los osteoblastos, cuando producen hueso, quedan encofradas dentro del hueso producido, dentro del carbonato cálcico, y se transforman en estas células que vemos aquí con un microscopio de barrido, que son los osteocitos, que están todas interconectadas unas con otras, de modo que eventualmente un osteocito puede, que entra en una fase larvada, una fase de adormecimiento, puede volverse activo. O sea, estas tres células que tenemos, los osteoblastos,
que construyen hueso, los osteocitos, que son osteoblastos ya enterrados dentro del hueso, y luego los osteoclastos, que son células que destruyen hueso. Aquí tenemos un ejemplo de osteoclasto, como veíamos anteriormente, en una zona plana, es como si viéramos un osteoclasto desde arriba, depositado sobre una trabécula ósea o sobre una parte del hueso. Y si quitamos este osteoclasto, lo vemos desde este otro lado, es la zona en la que está destruyendo hueso, que es la denominada geoda. Es el polo rizado por el cual, pues con una serie de mecanismos enzimáticos, va destruyendo hueso y va produciendo estos agujeros en los huesos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues estos osteoclastos se producen desde la sangre directamente. Las células mononucleadas de la sangre, mediante mecanismos de activación, se unen muchas de ellas, se activan, se unen y producen un osteoclasto con ese polo por aquí arriba plano que decía y por este otro polo que digo aquí, ¿verdad?, que es el polo rizado, que es por donde van destruyendo el hueso. Y luego al lado los osteoclastos van a ir construyendo hueso. Como podemos ver aquí, vemos cómo estos osteoblastos están produciendo hueso nuevo y cuando son enterrados dentro de ese hueso, pues se transforman en osteocitos. Esto se produce de una forma muy regulada, muy ordenada y de dos tipos. Una en el hueso compacto, ese hueso que he comentado anteriormente, que es tan duro, y otra en el hueso trabecular. Bien, en el hueso compacto lo hacen con estas denominadas unidades de formación ósea, las osteonas, en las cuales por delante aquí vemos esta célula grande con varios núcleos, destruyendo hueso por aquí, van produciendo un túnel y por detrás vienen los osteoblastos rellenando ese túnel con hueso nuevo. ¿Vale? Es decir, de modo que va avanzando desde atrás hacia adelante, destruyendo hueso y dejando hueso nuevo construido. Esto es un mecanismo mucho más lento que el que se produce en el hueso trabecular y es responsable del 10% del remodelado óseo, mientras que en el hueso trabecular se produce el 90% del remodelado óseo. Y aquí, en lugar de ser una sucesión de voy destruyendo por delante y construyendo por detrás, se hace en etapas. Una primera etapa sobre una trabécula ósea, sobre esos arcos que veíamos anteriormente, pues viene una línea de osteoclastos que destruyen el hueso, hacen un agujero, literalmente, esa geoda que comenté anteriormente. Después se retiran esos osteoclastos o se mueren, desaparecen y son sustituidos por una línea de osteoblastos que poco a poco van produciendo hueso nuevo. Aquí están produciendo matriz extracelular y con el tiempo esa matriz extracelular se calcifica y ya este color negro que tiene es porque se ha depositado el calcio y entonces ahí tenemos una nueva unidad ósea producida en este caso. Esta fase es mucho más activa y es responsable del 80-90% del remodelado óseo que se produce de forma natural. Bien, esto en el mieloma múltiple está muy alterado y sobre todo se altera fundamentalmente en el hueso trabecular, este hueso que aloja la médula ósea, que son estos arcos óseos que vemos aquí. Esto es lo normal. Cuando se produce una osteoporosis, como es este caso, vemos que está totalmente debilitada esa trabécula, es lo que hace que se debilite el hueso, porque además tiene impacto sobre el hueso compacto, de modo que lo reduce su tamaño, hay cada vez menos hueso compacto y se sustituye por un hueso trabecular muy poco consistente. Esto es diferente en el caso del mieloma múltiple porque en el mieloma múltiple no se producen reducciones del tamaño de las trabéculas, sino que simplemente desaparecen y nos encontramos con un agujero. Ese agujero que los osteoclastos producen no es sustituido por un tejido óseo nuevo. Y así es como se produce la lesión osteolítica, ese agujero dentro de nuestros huesos. ¿Por qué se produce eso? Bueno, pues porque este mecanismo que hay es un mecanismo muy finamente regulado, ¿vale? Que está siempre en equilibrio. Hay un equilibrio en el cual hay fuerzas tendentes a aumentar la destrucción del hueso, a aumentar la resorción ósea. Esto es denominadas, hay varios sistemas enzimáticos, el RANK, el OPG, todos estos, que lo que hacen es estar estimulando a los osteoclastos para que se produzca la resorción. Y por el otro lado hay otro grupo de enzimas que lo que hacen, sistemas enzimáticos que lo que hacen es
aumentar la formación, estimular la formación. Ese SDKK1, estas enzimas lo que hacen es controlar la formación de hueso. Pues bien, lo que hay en el mieloma múltiple, por desgracia, es un aumento de la resorción de todas estas enzimas que promueven la resorción y un aumento de enzimas que lo que hacen es que inhiben la formación. Obviamente, si tú aumentas la formación y aumentas la destrucción y disminuyes la formación, lo que vas a hacer es un desbalance muy claro que lo que hace al final de todo es que se produzca ese desbalance y con ello una pérdida de masa ósea neta, una destrucción ósea, perdón por el inglés que se me ha colado, y al destruirse y perder masa ósea neta lo que acabamos teniendo es la famosa tríada del mieloma múltiple, esos agujeros que dan lugar a dolor, hipercalcemia o fracturas, lo típico del mieloma múltiple. Bien, aprovechando que he comentado aquí cómo se producen estas fuerzas de producción y de destrucción de hueso, voy a aprovechar para ver cómo podemos actuar desde fuera luego para tratar la enfermedad. Pues aquí es como se producen de esa célula mononuclear que está en la sangre periférica, se producen estímulos, este arranque que he comentado, factores inflamatorios, etcétera, que hacen que se produzcan muchos osteoclastos prefusión, que se fusionen en osteoclastos y esto luego da lugar a un osteoclasto activo que produce ya esa destrucción del hueso. El caso es que todas estos esquemas enzimáticos los podemos tratar, por ejemplo. Sabemos que hay un aumento de este RANK ligando que promueve esto y sabemos que hay una disminución de la osteoprotegerina que promueve lo contrario. Pues entonces lo que vamos a hacer al final es intentar actuar con anti-rankle, con una cosa que se cargue esa cosa que está muy aumentada, o directamente con algo como los bisfosfonatos que maten osteoclastos activos, que destruyan a esos osteoclastos. Y esto es lo que vamos a utilizar como tratamiento farmacológico. Lo veremos enseguida. Bien, para evaluar bien esto y tratar bien a los pacientes tenemos que hacer un buen estudio del hueso. Hasta ahora lo hacíamos todo con radiografías. Seguramente muchos pacientes se acordarán de esas 13 radiografías que les hacíamos, de esa seriada ósea o encuesta esquelética, skeletal survey, que se dice en inglés, donde veíamos una serie de lesiones osteolíticas. Hoy sabemos que eso es insuficiente, puesto que, por ejemplo, el TAC de baja dosis en cuerpo entero tiene mucha más eficacia a la hora de ver lesiones osteolíticas. En rojo las que se detectan con el TAC de baja dosis y en azul las que se detectan con radiología. Detectamos muchísimas más con el TAC y algunas, como por ejemplo este ejemplo que tengo aquí, vemos que en la radiología no somos capaces de ver nada, pero en cambio en el TAC sí que vemos aquí una pequeña lesión que cuando hacemos un corte coronal pues se ve perfectamente la lesión osteolítica que ve en esa vértebra de este paciente. Por eso, hoy en día, el estándar que utilizamos para analizar los huesos de los pacientes con mieloma múltiple es el TAC de baja dosis. También se puede utilizar la resonancia, que es mucho más sensible y más específica. También se puede utilizar el PET-TAC, que también es muy sensible y muy bueno. En algunos sitios se prefiere incluso hacer el PET-TAC porque hay un mejor acceso y incluye las dos cosas, el TAC de baja resolución y además un PET. Bueno, eso ya depende de cada centro. Lo que tenemos que hacer es saber es que hoy en día estos pacientes se evalúan correctamente utilizando el TAC de baja dosis en cuerpo entero. La lesión ósea es un problema muy relevante. Todos lo sabemos, he dicho anteriormente que afecta al 80%, pero puede llegar hasta el 95% a lo largo de toda la evolución de los pacientes y sobre todo porque da lugar a problemas serios. El primero es el dolor óseo. El dolor óseo aparece en diferente escala, según la afectación, en el 80% de los pacientes con mieloma múltiple. 43% de los pacientes lo tienen al diagnóstico y el 70% otro 70% en total lo tienen durante la evolución. La lesión ósea va a aumentar mucho los costes del tratamiento de los pacientes, puesto que producen complicaciones que necesitan ser evaluadas. No solamente tenemos el problema que supone para un paciente una fractura, también los costes que suponen para el sistema sanitario incrementan el coste anual. Se ha hecho una establecida en torno a unos 10.000 euros anuales, que es algo importante en esta enfermedad.
Aumenta el consumo de recursos hospitalarios, es decir, si yo necesito una cama para un paciente que tiene dolor o para un paciente que tiene una fractura, no la puedo utilizar para otro paciente que la pueda necesitar. Es decir, nos obliga a tener más recursos hospitalarios, aumenta las visitas al hospital, también aumenta las visitas ambulatorias. Es algo que no deseamos ni los pacientes ni los médicos. Cuantas menos veces nos veamos, mejor, yo creo, ¿no? Y además ya también sabemos que tienen un pronóstico, un impacto sobre el pronóstico negativo. Es decir, un paciente con lesión ósea, sobre todo si es severa, tiene peor pronóstico, tiene menor supervivencia que un paciente que no tiene lesiones osteolíticas severas. Por lo tanto, la enfermedad ósea es un problema muy importante desde todos los puntos de vista. Yo creo que no hay ningún punto de vista desde el cual no podamos decir algo en contra de la lesión ósea de los pacientes con mieloma múltiple. Este es un estudio que hicimos en el grupo PETEMA hace ya unos años, en el cual evaluamos cuáles eran las complicaciones que tenían los pacientes en el momento del diagnóstico. Como podemos ver, ya hay complicaciones en los pacientes el 43%. Hablo de complicaciones, como vemos ahí arriba pongo SRE, pero es también derivado del inglés, Skeletal Related Events. En español hablamos de complicaciones relacionadas con el esqueleto. Ya el 43% lo tiene en el momento del diagnóstico. Hay un 21% de los pacientes que tienen fracturas vertebrales, que han tenido algún colapso vertebral. El 14% necesitan radioterapia como con tratamiento accesorio al tratamiento quimioterápico que conocemos. Hay fracturas no vertebrales en el 10%, el fémur, etcétera. La hipercalcemia antes era muy frecuente, de un 20-25%. En la fecha actual pues, ha bajado su frecuencia, pero sigue existiendo un 8% de pacientes que tienen hipercalcemia. La compresión de médula espinal puede ser un problema también muy grave, gravísimo, porque puede dejar paralítico a un paciente, entonces es algo que también es muy necesario. Y hasta regular, y hasta el 5% de los pacientes requieren algún tipo de cirugía sobre el hueso en el momento del diagnóstico. Por lo tanto, nuevamente tenemos un montón de complicaciones que están relacionadas con la enfermedad ósea y que necesitan una atención especial. ¿Cómo podemos tratar la enfermedad ósea en los pacientes con mieloma múltiple? Yo creo que quizá esta puede ser la diapositiva más importante para todos nosotros, para los médicos y para los pacientes. En primer lugar, es necesario tener incorporados hábitos de vida saludables. Es necesario mantener una actividad física entre débil y moderada. Hay que caminar, hay que hacer ejercicios en piscina, el que pueda hacer bicicleta, el que pueda hacer correr. Es decir, siempre una actividad física que no sea hiperintensa, sobre todo en el momento del diagnóstico. Quizá luego durante el tratamiento, si el paciente mejora mucho, puede llegar a hacer ejercicio físico más intenso. Pero sobre todo al principio tiene que ser un ejercicio entre débil y moderado. Yo aquí siempre le digo a los pacientes que lo que tienen que hacer es un ejercicio que no les canse, que puedan pues eso, dar un paseo, encuentran tranquilamente, incluso rápido, pero que no lleguen a la cama por la noche agotados. Este es el ejercicio físico que mejor podemos hacer. Y además se sabe que este tipo de ejercicio físico reduce las complicaciones debidas a la enfermedad ósea de los pacientes con mieloma múltiple. Esto lo intuimos para los pacientes, no hay una demostración fehaciente, pero sí que está demostrado, por ejemplo, en modelos de ratón. En segundo lugar, es necesario tener una buena ingesta de líquidos. Eso nos va a ayudar a que en el riñón no se produzcan depósitos de calcio. Ese calcio que se libera de los huesos puede producir depósitos en el riñón que son muy perjudiciales. También conviene alcalinizar la orina, eso también nos va a ayudar a reducir la probabilidad de precipitados en la orina, reducir la posibilidad de aparición de cálculos de carbonato cálcico. Y bueno, pues hay que decir que, y ahora está muy de moda, seguramente todos lo conocen porque los médicos de cabecera están muy encima de ello, tenemos que tener atención a la vitamina D, ya, dado que muchos pacientes tienen hipervitaminosis D y esto perjudica la enfermedad ósea y perjudica en general todo el sistema, todo el cuerpo en general. Por lo tanto, hay que tener atención a la vitamina D y, si es necesario, dar suplementos de vitamina D. Contra el dolor, evidentemente, tenemos fundamentalmente la analgesia sistémica, que luego la comentaré de una forma un poquito más detenida. El tratamiento, y luego tenemos que poder hacer también tratamiento local, pues radioterapia, ortopedias y cirugías. Hay pacientes que se benefician mucho de corsés, se pueden utilizar dispositivos óseos, placas, varillas, tornillos, aquí estaríamos en la cirugía. Se puede hacer incluso fijación externa. Y luego hay una cosa que también comentaré al final, que es la vertebroplastia y la cefoplastia, que cada vez tienen más éxito, sobre todo porque cada vez la conocemos mejor,
radiólogos intervencionistas y nuestros traumatólogos cada vez son más capaces de utilizar esta tecnología. Y, como no, luego tenemos los fármacos antiosteoclásticos y proosteoblásticos que comenté anteriormente. Si tengo un aumento de la osteoclastogénesis, de la osteoclasto, pues doy algo anti-osteoclastogénesis. Si tengo poca osteoblastogénesis, intentaré dar algo pro-osteoblastogénesis, pro-formación. Bueno, el dolor óseo. El dolor óseo, como decía, afecta al 80% de los pacientes, es muy invalidante, tiene una severidad muy frecuentemente infraestimada y es obligatorio utilizar las escalas de dolor para los pacientes. Ahora comentaré una para que yo creo que los pacientes deben intentar aprender a utilizarla y decir cuánto me duele hoy para ver si la semana que viene me duele más o me duele menos. Es algo importante. Y en cuanto a los analgésicos, tenemos que utilizar todos los analgésicos que tenemos disponibles. Un paciente no debe estar con dolor y hoy podemos evitar que los pacientes estén con dolor, especialmente por dolor óseo. Quizá el dolor de la neuropatía es más difícil de controlar, pero el dolor óseo lo tenemos que ser capaces de controlar. Para ello siempre vamos a utilizar la escalera de la OMS, que la tengo aquí representada al lado. Es decir, empezaríamos en el primer peldaño con el paracetamol, con el nolotil. Ocasionalmente podemos utilizar algún fármaco antiinflamatorio en este video, aunque no es una cosa que nos guste mucho. En el segundo escalón ya están los opioides suaves, aquí el tramadol o la codeína son los más típicos, conocerán muchos. Y luego cada vez utilizamos más que una escalera empezamos a ser 2 peldaños y una plataforma o un descansillo, donde los opioides completos pues son muy útiles. Aquí estoy hablando de la morfina, tanto de la morfina intravenosa como la oral como la subcutánea. O el fentanilo, que es uno que cada vez utilizamos más, y luego hay varios otros fármacos que se pueden utilizar. Pero yo creo que todos los pacientes empiezan a saber cómo funcionan los parches de fentanilo o el fentanilo intranasal o las piruletas de fentanilo, que tan útiles son y que, por favor, yo creo que ningún médico debe negarse a utilizar esta medicación que tan útil es. Hay que no olvidar aquí que pues los opioides suelen producir estreñimiento, por lo tanto hay veces que hay que dar laxantes profilácticos o utilizar medidas dietéticas con una buena alimentación que antiestreñimiento, y luego es obligatorio que estos fármacos se den de forma pautada, no contra dolor, sino de forma pautada. Es decir, puede ser que al principio necesitemos decir, venga, dar el tratamiento si le duele, pero una vez que tenemos varios días o semanas de ver cómo está el dolor y que esté controlado de una manera, pues ya anticiparnos a su llegada y que el paciente no tenga dolor en ningún momento. Decía antes lo de la escala visual. Esto es una escala visual analógica. En inglés siempre utilizamos los acrónimos en inglés, la VAS, escala VAS. Entonces aquí se utilizan estos dos tipos de escalas, digamos, dependiendo un poco también de la capacidad que pueda tener el paciente para indicarnos cuánto le duele. Y tenemos una escala del 0 al 10 en la cual, pues el paciente tiene que intentar graduar su dolor para decir sin dolor, ¿vale? O el peor que uno se puede imaginar, ese dolor que muchas veces hace a la gente pensar incluso en suicidarse porque tiene tanto dolor que no es capaz de soportarlo. Pues bien, aquí hay que tratar de, en esta escala, ponerlo. Muy importante porque el médico a continuación va a decir, venga, te pongo este tratamiento, y después el paciente, 2, 3 días, una semana después, va a decir, hombre, pues antes la semana pasada tenía un dolor 7, esta semana tengo un dolor 4. Y el médico puede decir, bueno, pues puede ser suficiente o no, esto ya es un pacto con el paciente, o decir, no, mira, vamos a ir a por un dolor 1 o que el paciente no tenga ningún dolor, que digamos sería el objetivo y que tenga esa cara sonriente que tenemos en el principio de la escala. Bien, en cuanto al tratamiento con fármacos que van contra los osteoclastos, tenemos fundamentalmente dos familias. Uno son los bisfosfonatos, seguro que todos han oído hablar de Zometa. Zometa es el más reciente, es un fármaco nitrogenado que lo que va a hacer es matar osteoclastos y que lo que va a hacer es reducir la producción de citocinas desde el estroma para estimular los osteoclastos, con lo cual al final se reduce la destrucción de hueso. No son capaces de aumentar la formación, pero sí son capaces de reducir la formación. Esto es un ejemplo de cómo funcionan. Aquí podemos ver que los pacientes que recibieron un placebo en un estudio que se hizo hace muchos años ya, esto se hizo con pamidronato, que es uno de la familia, pero quizá un poco menos potente, pues tenían una supervivencia libre
de complicaciones muy superior a la que tenían los pacientes con placebo. Es decir, aquí el porcentaje, por ejemplo, a los 12 meses estamos hablando de un 25% de complicaciones frente a un 43% de complicaciones. Es algo bastante notorio. E incluso se pudo ver que probablemente los pacientes se beneficiaran también en términos de supervivencia global. Los pacientes posiblemente tengan algún efecto antitumoral gracias a esa anulación de las citocinas que promueven la enfermedad, pues probablemente también los bisfosfonatos son capaces de mejorar la supervivencia. Ha habido mucha polémica a este respecto, puesto que ha habido algunos estudios que no han encontrado un efecto antitumoral de los bisfosfonatos. Aquí tengo pues 7 estudios donde los han encontrado, pero en cambio aquí tengo otros 5 estudios, uno de ellos en cáncer de mama, que sí que han encontrado que la utilización de bisfosfonatos frente a nada mejora la respuesta tumoral de los pacientes. Con lo cual, bueno, pues en principio todos estamos a favor de utilizar estos fármacos conjuntamente con el tratamiento antitumoral, que es otra cosa que no he dicho, pero claro, es esencial. Lo más importante casi a la hora de tratar bien la enfermedad ósea es un buen tratamiento del mieloma, es casi lo más eficaz. Si dejo de estimular a los osteoclastos y de inhibir a los osteoblastos con las células tumorales, porque las células tumorales desaparecen, pues consigo un efecto beneficioso sobre la enfermedad ósea. Aquí tengo un ejemplo de un ensayo clínico para que vean que a veces estos ensayos clínicos son tremendamente complicados. Bueno, dentro de este ensayo clínico se hizo un subestudio en el cual se compararon dos bisfosfonatos, el ácido zoledrónico y el clodronato, que son los dos más famosos que había en ese momento, en el año 2009-2010. Es el famoso estudio del grupo inglés MRC9, el MRC9, que alguno puede haber oído hablar sobre él. Pues bien, los pacientes que recibieron clodronato tuvieron una peor supervivencia, tuvieron muy parecidas complicaciones esqueléticas, pero peor supervivencia los que recibieron clodronato que los que recibieron ácido zoledrónico, que mejoraban su supervivencia en casi 10 meses. Es decir, esto es por lo que hoy preferimos utilizar ácido zoledrónico a la hora de tratar a todos estos pacientes, el famoso Zometa. También se ha podido ver que incluso los pacientes que no tienen síntomas y que no requerían tratamiento, porque cuando llegamos con un paciente y le tratábamos, entrábamos en fase de plató, en fase de remisión, el paciente estaba sin ningún tratamiento, pues si utilizábamos ácido zoledrónico o no utilizábamos ácido zoledrónico cuando había un aumento del componente monoclonal, antes de que llegaran los síntomas, pues vimos que sobre todo estos pacientes reducían el número de lesiones osteolíticas nuevas y en total reducían sobre todo la progresión por enfermedad ósea. Desde un 41% que aparece cuando tenemos pacientes sin ácido zoledrónico frente a un 16%. Es decir, que también beneficia a los pacientes incluso en momentos de fases asintomáticas. Esto es lo mismo que he dicho anteriormente. Aquí podemos ver cómo estos pacientes tienen una progresión de fenómenos esqueléticos mucho más rápida que los que no tienen, que los que llevan ácido zoledrónico en estos periodos asintomáticos. Así pues, todos hemos utilizado o queremos utilizar los bisfosfonatos porque reducen la hipercalcemia, reducen y retrasan las complicaciones esqueléticas y probablemente prolonguen también la supervivencia libre de progresión. Por lo tanto, se recomiendan prácticamente para tratar a todos los pacientes con mieloma múltiple en el momento actual. Una cosa importante cuando utilizamos Zometa, o incluso también cuando utilizamos pamidronato, si alguno lo utiliza todavía, o algún otro bifosfonato, alendronato, hay varios, pero casi todos estamos utilizando el Zometa. Pues bien, es importante una buena exploración oral para ver que los dientes están bien, puesto que estos fármacos dan tendencia a obtener problemas dentales, lo que denominamos osteonecrosis de mandíbula. Pueden producir focos de necrosis en nuestros dientes. Entonces, por eso es necesario que se parta de una buena situación dental en ese momento y luego mantener una muy buena higiene bucal, evitar cualquier extracción dental en el momento en que uno está con Zometa y si no hay más remedio que hacer alguna extracción, pues tratar de retrasar a lo máximo posible para que el paciente esté en un mínimo de unos 2-3 meses sin tratamiento con Zometa para garantizar que luego no se produzca ningún problema después de la extracción dental.
El segundo grupo de fármacos que hemos utilizado en estos pacientes son los inhibidores de RANKL. El RANKL este es un estimulante de los osteoclastos, por lo tanto, si me cargo el RANKL, pues voy a cargarme ese estímulo que tenemos sobre el paciente, sobre el osteoclasto que destruye hueso. Entonces, bueno, esto ya se había visto que tenía buenos efectos en varios estudios. Incluso tengo aquí un ejemplo con otros tumores. Estos son estudios en cáncer de mama, en cáncer de próstata y en otros tumores, como por ejemplo cáncer de pulmón. Se vio perfectamente que estos pacientes mejoraban su supervivencia con la utilización de anti-RANKL, este denosumab, que algunos lo conocerán como Esquiva, o tiene otro nombre en español también, pero no lo recuerdo en este momento, es el denosumab, anti-RANKL, que, bueno, pues en el primer estudio no se consiguió demostrar para pacientes con mieloma múltiple porque no tenían suficiente número. Entonces se hizo este otro estudio en el cual se participó también desde España, hubo muchos pacientes que entraron en este estudio desde España y bueno, pues aquí traigo esto para que vean cómo se diseña un estudio, cómo se piensa. Se piensa que bueno, es un problema que tenemos alguna posibilidad de utilizar fármacos contra el RANKL, que podemos disminuir este problema, con esto podemos disminuir estas complicaciones relacionadas con el esqueleto e incluso la mortalidad y morbilidad, y cómo bueno, pues utilizamos este fármaco con una base científica correcta. Y se diseña entonces un estudio internacional, fase 3 se ha utilizado. Seguro que ahora muchos están familiarizados con ello, sobre todo desde que tenemos el COVID, en el cual ya prácticamente todo el mundo sabe lo que es un ensayo clínico. Aquí este ensayo clínico lo que se hizo fue un comparativo en nada menos que en 1.700 pacientes, comparando denosumab y placebo frente a placebo y ácido zoledrónico, para ver si este denosumab era mejor o no. O por lo menos era igual, porque denosumab tiene algunas ventajas en términos de toxicidad que ahora veremos. Siempre utilizamos esta sistemática que son los endpoints, cuáles son las posibilidades que tenemos para los pacientes, lo que queremos aprender. Uno primario era demostrar que la probabilidad de complicaciones relacionadas con el esqueleto eran iguales para ácido zoledrónico y para denosumab, un estudio de no inferioridad. Y luego otros secundarios, pues que era mejor, o que incluso era mejor durante y después, o que era incluso mejor en supervivencia global o en supervivencia libre de progresión. Siempre se intentan sacar más cosas de un ensayo clínico cuando lo tenemos en diseño. Y aquí tenemos los resultados. El objetivo primario, que era demostrar que eran iguales en eficacia, se consiguió, como podemos ver, la curva roja y la curva azul, que son las de complicaciones esqueléticas en estos pacientes, van a la par en todo momento y no hay diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes. E incluso casi se consiguió el objetivo secundario, que era demostrar que Zometa era superior. Realmente no es superior, porque como podemos ver aquí, los eventos son prácticamente iguales y la estadística es idéntica, 0,66 de probabilidad en cada uno de los dos, es decir, no hay ninguna diferencia, pero cuando utilizamos lo que denominamos algunos estudios un poco especiales, lo que denominamos estudios de landmark, pues vemos que sí que puede tener alguna ventaja. Pero cuando hablamos de esto muchas veces son cosas tan finas que a veces que son bueno, pues un poco falacias y estímulos para tratar de vender más uno de los dos fármacos. Es que es incluso mejor. No. Si yo quiero utilizar denosumab en vez de Zometa, tengo que hacerlo porque son iguales en términos de eficacia, pero denosumab tiene ventajas. Por ejemplo, es subcutáneo, con lo cual no tengo que pinchar una vena y el paciente puede, si está tomando, por ejemplo, lenalidomide y dexametasona oral y está con esto, pues solamente es un pinchazo subcutáneo. Mientras que si es con Zometa, tiene que abrirle una vena y hacer una infusión de 15-20 minutos. Y además, como veremos ahora, denosumab tiene menos efectos secundarios renales, porque el Zometa, aunque es un problema poco frecuente, sí que puede tener problemas sobre el riñón. Y entonces aquellos pacientes que tienen alguna lesión renal, quizás está mucho más indicado el denosumab, que no tiene problemas renales. En otras cosas, pues no hay diferencias. En supervivencia global, pues son idénticos los dos fármacos, con lo cual el que esté con Zometa puede estar tranquilo que no le va a afectar el utilizar un fármaco u otro. Y en supervivencia libre de progresión, pues parece que puede ser un poquito mejor
el denosumab. Pero este es un dato, digamos, secundario, poco demostrado y no tiene una fiabilidad completa. Con lo cual, repito, para decidirse por Zometa o por denosumab, y decir, prefiero denosumab, tiene que ser porque es igual de eficaz que el otro, pero que parece que tiene ventajas, sobre todo el término de que es un fármaco subcutáneo. Y lo que decía anteriormente, estos son los efectos secundarios. Están en dos columnas, una que es de denosumab, otra que es de ácido zoledrónico. Están en inglés porque no me ha dado tiempo a hacer la traducción, pero aquí podemos ver que la toxicidad renal es un poquito mejor para denosumab que para ácido zoledrónico, que para el Zometa. Y por lo tanto, bueno, pues en general hay muchos centros que prefieren utilizar el denosumab. Repito que hoy por hoy la realidad es que a la hora de decidirse por un fármaco con respecto al otro, la decisión debe ser en términos de es igual, pero me aporta algunas ventajas este otro y las prefiero utilizar. Esto es más o menos lo mismo que digo aquí, son fármacos que ya están aprobados por la FDA, por la EMA, bueno, y en España se utilizan los dos con mucha asiduidad. Y luego quiero comentar algunas cosillas sobre algunos tratamientos añadidos que se pueden utilizar en la cirugía. La veremos enseguida porque esto no se puede considerar. Esto es una cosa un poco teatral, pero muy eficaz y muy bonita, que es la cifoplastia. La cifoplastia antes era vertebroplastia, es inyectar un cemento dentro de las vértebras que están alteradas. Aquí tenemos una vértebra que está aplastada, pues lo que vamos a hacer es desde fuera, con un equipo de radioscopia y con anestesia local, es una cosa bastante sencilla de hacer, se mete un trocar dentro del cuerpo vertebral, por ese trocar se mete después una guía con un balón al final del todo, inflamos el balón y al inflar el balón lo que va a hacer es que se aumenta el tamaño del cuerpo vertebral que estaba aplastado. Recuperamos esa altura del cuerpo vertebral. Una vez que tenemos el cuerpo vertebral en esta situación, retiramos el balón y volvemos a introducir un poquito la cánula y con ella un cemento biológico, ¿vale? Y con eso conseguimos ya restaurar la altura de la vértebra y muy posiblemente también ya con el tiempo seamos capaces de restaurar por completo el cuerpo vertebral. Tengo que decir que este final es un poco animado, es nuestra esperanza, pero si hacemos una radiografía de los pacientes vemos que el cemento biológico que pusimos inicialmente, que es radiopaco, ahí sigue. Entonces, el caso es que su eficacia es muy buena para restaurar la vértebra, para eliminar el dolor, que es una cosa también bastante teatral. Un paciente que tiene muchísimo dolor, al día siguiente se intenta levantar y está perfecto, dicen, si no me duele nada la espalda. Es un recurso que tenemos siempre y que cada vez utilizamos más en los pacientes que lo necesitan. Realmente esto para mí ha sido un hallazgo porque cuando yo empecé la carrera en la hematología en el año 90, esto no lo tenemos ni por soñación y hoy en día lo tenemos para muchos pacientes. Es importante indicarlas bien. Ya digo, antes era vertebroplastia, ahora preferimos utilizar cifoplastia porque está más controlada. Vertebroplastia es inyectar sin balón. Cifoplastia es con ese balón que hemos enseñado antes. Y las indicaciones van a ser fundamentalmente el dolor severo. Cuando un paciente tiene en la escala analógica está por encima de 7 de forma permanente, no se corrige con los opiáceos, etcétera, pues utilizamos esta indicación. Y luego hay que saber que no lo podemos utilizar en todos, por desgracia. A veces, si hay compresión de médula espinal, no la podemos utilizar. Si hay una inestabilidad de la columna, tampoco lo podemos utilizar. Si hay riesgo de afectar al muro vertebral posterior, pues no, tampoco lo podemos utilizar. Si hay riesgo de sangrado. Y luego las lesiones por encima de la torácica 3, es decir, en el cuello, no se puede utilizar tampoco. Cuando no podemos utilizar esto y tenemos problemas, pues está la cirugía traumatológica convencional. Y aquí vemos algunos ejemplos de instalación de tallos de sostenimiento o barras de Harrington que son muy eficaces a la hora de corregir dolores y de mejorar situaciones a veces muy angustiosas para los pacientes. Esto es algo que cuando lo necesitemos lo tenemos que plantear. Y otra cosa importante cuando hablemos con el traumatólogo no solamente es que nos lo haga cuando se ha producido una fractura, sino que intente predecir esa fractura y actúe antes.
Es mucho más fácil evitar una fractura que tratar una fractura que ya está producida. Y aquí tenemos un sistema de puntuación en el cual, bueno, pues los traumatólogos lo utilizan para saber, bueno, esta lesión que está en este húmero o en este fémur tiene mucho riesgo de romperse. Pues hay que actuar antes. Ellos lo hacen muy bien y nos fiamos, utilizan este sistema de clasificación de Middles para contar bien esas lesiones y valorar bien si poder actuar antes de que se produzca una fractura. Aparte de esa cifoplastia, esa cirugía, de todo lo que he comentado, también podemos a veces tener la radioterapia, muy útil a veces para controlar analgesia, para controlar el dolor. Se puede utilizar la radioterapia analgésica y yo creo que muchos pacientes lo conocen bien. Es utilísima también cuando hay plasmocitomas asociados, cuando tenemos una masa junto a la columna o que sale de un fémur. Compresión de médula espinal es una emergencia y esto es algo que tenemos que utilizar de forma inmediata. Si un paciente tiene una lesión de la médula espinal, una lesión en la columna y afecta a la movilidad de las piernas y a la sensibilidad de las piernas, hay que hacerlo urgente y únicamente, bueno, pues hay que hacerlo utilizando las cosas bien y junto con dosis altas de dexametasona y con una buena resonancia magnética o tomografía. Y luego, por último, la podemos utilizar en alguna ocasión asociada a la ortopedia o la cirugía en fracturas patológicas de huesos largos y grandes osteolisis. Ahí sí que se puede utilizar dosis bajas, altamente fraccionadas y muy localizadas. Y ya, esta es mi última diapositiva. Aquí lo que hago es un resumen de todo lo que podemos utilizar para tratar la enfermedad ósea en los pacientes con mieloma múltiple, donde podemos tener un tratamiento que actúe contra el dolor óseo, contra las deformidades directas o por fracturas, o incluso que tengan actividad antimieloma. Los analgésicos solamente controlan el dolor óseo, los bisfosfonatos controlan el dolor óseo y pueden tener algo de actividad antimieloma. El bortezomib, que no lo he dicho anteriormente, que todos lo conocen, se sabe que también tiene eficacia sobre el dolor óseo, aparte del tratamiento antimielomatoso, que es el que es para lo que se utiliza de verdad. La radioterapia tiene efecto contra el dolor óseo y contra el mieloma de forma localizada. La cifoplastia, el aumento vertebral, pues corrige las deformidades y, por supuesto, la fijación quirúrgica también. Y, por supuesto, estos dos, la cifoplastia y la fijación quirúrgica, tienen un altísimo valor desde el punto de vista del control del dolor. Y nada más, gracias por su atención. Si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora o más adelante, también ahí tienen mi cuenta de Twitter por si lo quieren, o estoy dispuesto a recibir preguntas en este momento de quien quiera. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, doctor, por su intervención. La verdad que ha sido un placer escucharle y yo creo que bueno, ha sido muy, muy ilustrativa. Y en efecto sí que tenemos un par de preguntas que nos han realizado los asistentes, así que si lo ve correcto procedo a realizárselas. Perfecto. Mire, doctor, pues nos preguntan, ¿cada cuánto tiempo es aconsejable un TAC para el seguimiento del estado de los huesos? Bueno, para el seguimiento, por desgracia, los huesos siempre hemos dicho que no se recuperan. Es decir, una lesión osteolítica que se produce ahí se queda para siempre. Últimamente sí que estamos viendo que algunas lesiones osteolíticas en pacientes que tienen tratamientos múltiples, sobre todo si han incluido bifosfonatos y bortezomib, y luego pues todos estos tratamientos cuádruplets y triplets, lo que tenemos es una buena respuesta, así que se empieza a ver que también se corrigen. Pero digamos que no es necesario hacer seguimiento de las lesiones óseas con el TAC, ¿vale? Eso todo lo tenemos asumido. Cosa muy diferente es para la lesión blanda, que se asocia a veces a alguna lesión ósea, es decir, alguna masa de parte blanda. Eso hay que hacerlo pues de forma más o menos habitual, hasta que se ve que desaparece ese plasmocitoma, por ejemplo, al cabo de un cierto tiempo de la radioterapia o, por ejemplo, típicamente durante las revelaciones de la enfermedad, al cuarto ciclo, en el pretrasplante, al posttrasplante o cuando llevamos un año de tratamiento, se pueden plantear este tipo de seguimientos. Lo que sí se plantea de forma más convencional, aunque no haya masa de partes blandas, es decir, solamente lesión ósea, para el seguimiento es el PET-TAC. El PET-TAC suele ser positivo en casi todos los pacientes, en las lesiones óseas, y nuestro objetivo es que desaparezcan.
y también incluso que desaparezcan las captaciones que puedan aparecer en plasmocitomas en lugares fuera del hueso. Entonces, lo que ocurre es que aquí el PET-TAC siempre tiene que ir detrás de otros estudios. Y hablo sobre todo del proteinograma, de la inmunofijación y eventualmente de la enfermedad mínima residual. De modo que nosotros lo que hacemos es recomendarlo siempre cuando se produce una respuesta completa, especialmente si la enfermedad mínima residual es negativa. Puesto que un paciente que hace enfermedad mínima residual negativa y un PET-TAC negativo tiene muchísimas probabilidades de tener una remisión muy, muy prolongada e incluso yo estoy convencido de que esos son los pacientes que de verdad se curan. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por la ampliación de la respuesta. Y por último, nos preguntan, ha estado antes usted hablando de los bifosfonatos y nos preguntas cuáles son sus efectos secundarios o si tienen alguno. Bueno, los efectos secundarios siempre se ha hablado del problema renal, que son capaces de producir problemas renales, pero esto suele ser un problema más de ritmo de infusión que de otro problema. Si vemos que un paciente tiene problemas renales, lo ideal es aumentar el tiempo de infusión, en lugar de hacerlo en 15 minutos, hacerlo en 30 o 60 minutos, y eso generalmente ayuda a evitar el problema renal. Y también hay además una cosa que se puede hacer, que es ajustar la dosis según la función renal. Y el otro problema, hay algún problema, algunos pacientes se quejan de escalofríos durante la infusión del Zometa. Esto es algo también que aparece, pero es una cosa rara, lo que llamamos reacciones infusionales. Pero repito, son más raras. Los que hayan utilizado anticuerpos monoclonales, el talquetamab, el daratumumab, seguramente hayan tenido más problemas de reacción infusional con esos fármacos que con el Zometa. Y luego el otro que sí que he comentado y que hay que tener en cuenta es la osteonecrosis de mandíbula. Es importantísimo hacer una buena higiene bucal y tener un buen cuidado bucal y evitar las extracciones dentarias durante el tratamiento con bisfosfonatos, porque pueden producir lo que denominamos antes osteonecrosis de mandíbula, que es un problema pues muy latoso. El paciente se queda con una úlcera en las encías que no hay manera de quitar. Entonces es importante que intentemos evitar su aparición antes. Es un problema poco frecuente, aparece en el 4 o 5% de los pacientes, pero bueno, cuando aparece da mucho la lata. Y la mejor forma de hacerlo de evitarlo es prevenirlo con esta higiene bucal y evitando las extracciones. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Pues disculpe porque mientras estaba explicándome ha entrado una pregunta más, si no tiene problema. Nos preguntan si es aconsejable tomar calcio vía oral para ayudar a las lesiones de la columna o si no haría falta tomarlo. No, no es necesario. Es decir, lo ideal para estas cosas es tener una dieta equilibrada. Todos sabemos que la leche tiene calcio, la carne tiene calcio. Es una dieta sana y equilibrada, comiendo de todo, la que se recomienda a los pacientes en general. Con eso es suficiente. Lo que sí se recomienda es cuando se está con el Zometa, sí que se recomienda utilizar algún suplemento, sobre todo los días cercanos a la administración, algún suplemento de calcio, pero no es algo imprescindible. Y lo que sí que tengo que hacer es recordar aquí otra vez lo que he comentado en la sesión, y es que el médico preste atención a los niveles de vitamina D. Y si los niveles de vitamina D están bajos, poner tratamiento con vitamina D. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias, perdón. Y con esto concluye el seminario Salud Ósea en pacientes con mieloma múltiple. Muchísimas gracias a todos los asistentes por estar hoy con nosotros a través de la pantalla y especialmente al doctor García Sanz, que nos ha prestado su tiempo de forma altruista. Esperamos que les haya gustado y resultado interesante y les recordamos que siempre consulten con su médico especialista ante cualquier signo de alerta. Si quieren volver a ver el seminario o recomendarlo a algún amigo, lo encontrarán guardado en el canal de YouTube de AEAL y en la web que hemos realizado con motivo del Día Mundial del Mieloma Múltiple. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes y saludos para todos. Igualmente, hasta luego. Que tengan buena tarde. Adiós.